Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El fútbol, el deporte más importante entre los hondureños, el que apasiona, libera, alegra y también da tristezas. A pesar de que el fútbol llegó a Honduras aproximadamente en 1896, tuvieron que pasar varias décadas para que terminara de cautivar a la población que antes seguía otros deportes como es el béisbol y el softball. Fue en 1906 que el gobierno contrató a un profesor guatemalteco, Miguel Saravia, quien fue el encargado de enseñar y practicar fútbol en la Escuela Normal de Varones de Tegucigalpa, por lo que en la juventud comenzó a despertar ese interés. Luego de mucho tiempo avanzamos y Honduras debutó en eliminatorias mundialistas el 4 de septiembre de 1960 con miras de la Copa del Mundo de Chile 62. En su primer partido, la escuadra hondureña derrotó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa a la selección de Costa Rica por 2-1. Pero en el partido de vuelta, los ticos vengaron su derrota anterior y sometieron a Honduras por un 5-0. Un tiempo después, durante las eliminatorias de México 70, Honduras y El Salvador protagonizaron la llamada guerra del fútbol. Este apelativo se debió a que los partidos cruciales de la eliminatoria entre estos dos países coincidieron con las crisis políticas en las que estaban sumergidas ambas naciones. Esta finalmente terminó en una guerra que duró 100 horas. Honduras estaba dirigida por Carlos El Zorro Padilla. Este vencería a los salvadoreños por 1-0 en Tegucigalpa con gol de Leonard Welch este 8 de junio y muchos soñaban con la clasificación. Pero en el partido de vuelta, jugado en San Salvador el 15 de junio en un clima tenso, en el que tanques, militares, armas, balas y aviones se preparaban para invadir Honduras, el partido terminó con una victoria de los locales por 3-0. Con estos resultados, hubo necesidad de un partido de desempate que se jugó en el Estadio Azteca. Al final del encuentro, El Salvador se alzó con la victoria por 3-2 y dejó en el camino Honduras y se clasificaría en el Mundial de México 70. Mientras tanto, el trabajo fue arduo y se consiguió. En el premundial de Puerto Rico 76, Honduras daba el batacazo y se clasificaba a su primer mundial juvenil de fútbol sub-20. Este equipo, dirigido por Roberto El Popo Godoy, se clasificaba al mundial de Túnez 77 y dejaba una base de jugadores promesas que traerían orgullo al país. En 1981 sería la gesta histórica de los guerreros catrachos, dirigidos por el prócer del fútbol hondureño, José de la Paz Herrera, más conocido como Cherato Clés, quien logró reunir a una espectacular camada de jugadores que sobresalían Ramón El Primi Maradiaga, Jimmy James Bailey, Azulejo Bulnes, Anthony Costly, Tecate Norales, Drummond Arzú y otros más. Serían los de la gesta histórica, quienes en Tegucigalpa, acuerpados por toda la población, lograron lo imposible y se clasificaron al Campeonato Mundial de España 82. Donde Honduras tuvo una sobresaliente participación y ante los ojos del monarca ibérico y el mundo entero, Héctor Pecho de Águila Zelaya marcaba el primer tanto del país centroamericano en un mundial y dejaba enmudecido a todo el estadio. Calmerio la está buscando Norales para Zelaya, entró solo, ahí tiene el gol, tiró, ¡gol! Esa selección se fue del mundial con 2 empates contra España e Irlanda, pero el partido decisivo lo perdía ante la extinta Yugoslavia. Pero este se confirmaba el auge del fútbol hondureño, que pasó por un desierto de 28 años para volver a una justa mundialista. Sin embargo, en ese lapso de tiempo Honduras destacaba en importantes torneos como el subcampeonato de la Copa Oro, el tercer lugar en Copa América, clasificaciones seguidas a mundiales juveniles y Juegos Olímpicos. ¡Sigue Honduras! ¡Carpila! ¡Sigue Honduras! ¡El servicio! ¡El remate! ¡Gol! En las últimas pinceladas de la considerada una de las mejores generaciones de futbolistas, como Carlos Pavón, Amado Guevara, David Suazo, Rambo de León, de la mano de Reinaldo Rueda, lograron unir a un país dividido por un golpe de estado, al clasificarse al Mundial de Sudáfrica 2010, donde a pesar de contar con estos jugadores, no se obtuvieron los resultados deseados.
Una nueva era comenzaba también con un colombiano, Luis Fernando Suárez, quien daba los primeros gustos de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, clasificando por primera vez a la historia a cuartos de final, cayendo con honor con la Brasil de Neymar, que terminaría con la medalla de plata. Con esa misma generación Suárez, en unas temperaturas de locos en el Estadio Olímpico y con un histórico aztecaso. Es muy complicado soportar a Cosme. Y ahora otra vez, no me diga, no me cuente, no me diga, no me cuente. Gol de Honduras. Dios mío, que Dios nos ampare, señoras y señores. Dios, no, Costly. Clasificaríamos de manera consecutiva al Mundial de Brasil 2014, donde Carlo Costly anotaría el último grito de gol en una cita mundialista que retuvimos más de 32 años. Que de Beckerles a campo rival buscando a Costly. Peligro de gol, tiene el gol, tiene el gol, tira Costly, golazo. Carlos Costly. Pero no todo lo que brilla es oro. A partir del 2015 comenzaría la época más oscura del fútbol hondureño. Las autoridades de FENAFUT, el expresidente Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Jawid saldrían salpicados en el escándalo del FIFA Gate, en que la justicia estadounidense acusaba a los máximos líderes del deporte rey de estar vinculados por un supuesto soborno para ceder derechos de transmisión y otros actos de corrupción. Y a partir de ello, un grupo de directivos tomó las riendas de la FENAFUT y hasta el momento han demostrado ser incapaces de llevar nuevamente a Honduras a un nuevo mundial. Fracasos como malos procesos en selecciones inferiores, olvidos en proyectos goles, nefastos directores técnicos, la peor eliminatoria en la historia de Honduras, países del área y del Caribe por encima de nuestro fútbol, muestran nuestra penosa realidad de la peor crisis del fútbol hondureño, donde no hay liderazgos en federativos, técnicos y peor, en jugadores. El último fracaso fue la eliminación en la fase de grupos de la Copa Oro 2023, por la que rodó la cabeza de Diego Vázquez, y de momento la FENAFUT pide paciencia a un pueblo sediento de gloria futbolística, como la que tuvimos hace varios años atrás. Calmerio la está buscando Norales para Celaya, entró solo, ahí tiene el gol, tiró, ¡gol! Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar de la selección nacional, me decía mi compañero Víctor Valladares, que es de la producción, periodista. Que bueno, me dice que va a tocar hoy otros temas para cambiar, y no solo los problemas de la vida nacional. Sí le digo, pero este también es un problema. Porque los hondureños, una gran parte de los hondureños, nos encanta el fútbol, nos gusta el fútbol, vivimos el fútbol, y la selección es una pasión de todos, independientemente de los colores políticos, de la no política, de si es Olimpia, Motagua, España, Maratón, Real Sociedad, Vida, lo que sea, Usteo Lanchano, otros. El fútbol es algo que es una pasión para los hondureños y es el deporte que apasiona a millones y millones que habitan la tierra. Vamos a hablar de un nuevo fracaso de la selección nacional en la Copa de Oro. En la última eliminatoria quedamos últimos de esa hexagonal, 4 puntos. Y las derrotas han sido continuas. También en las juveniles, en la sub-20, sub-23, hemos obtenido muchos logros, pero ahora estamos fracasando también. Tengo a conocedores del fútbol para que nos digan qué deben hacer los dirigentes. Escuchaba una muchacha de ESPN que no conoce la dirigencia del fútbol de Honduras y dijo, sin duda, dijo ella, el entrenador Vázquez va a salir de la selección de Honduras, pero después de tanto fracaso, dijo esta muchacha de ESPN, no recuerdo el nombre, los dirigentes hondureños también deben examinarse y decir, ¿seguimos o no seguimos? Una década de fracasos, no se ha podido ir a los mundiales, y las derrotas son continuas. Voy a presentar a mis invitados. Aquí está Gilberto Jerónimo Yergus, mundialista en España 82, entrenador de fútbol nacional. Gilberto, bienvenido.
Gracias, Raúl. Buenos días. ¿Está conmigo? Sí. Emilio. Gracias por estar aquí. Gracias. Arnold Cruz, ex seleccionado nacional, también entrenador de fútbol. Arnold, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, Raúl, Emilio y el gran Gilberto Jerónimo Yerby. Y aquí está también con nosotros don Emilio Izaguirre, ex seleccionado nacional, director deportivo del glorioso Club Deportivo Motagua. Emilio, buenos días. Buenos días, Raúl. Bendiciones. Arnold, Gilberto, buenos días. Bien, voy a iniciar con Gilberto. Gilberto, esta eliminación de la Copa de Oro ha despertado las alarmas, otro fracaso más. Se me viene a la mente una Copa de Oro donde jugaste tú, jugaba Nariva, jugaba Juan Carlos Espinosa, Zapata, estaba Arnold. Yo era uno de los jovencitos que llevó. Y Camilo Bonilla. Camilo Bonilla, Flavio Ortega. Como para conocer el ambiente. Jugaba Vélez también. Sí, Bennett, Eduardo. Dolmo. Sí. ¿Qué piensas después de esta eliminación de la Copa de Oro? Bueno, yo lo que pienso, una situación que si se puede dar, que se esperaba, salvo pues que el grupo tuviera una rebeldía y mostrara lo que realmente se espera al jugador hondureño, esa garra, esa entrega de siempre que viste la camisa nacional, es totalmente diferente a determinado club. ¿Por qué? Porque básicamente eran los mismos jugadores que habían estado en la eliminatoria. Y entonces una situación un grupo que salió bastante golpeado. Y si no tenía la rebeldía con la cual superar esta situación, que necesita en todos los órdenes de la vida. Algo te puede salir mal, pero inmediatamente tienes que pensar en superarlo lo antes posible. Y esto nos sucedió en la Copa de Oro. Y realmente considero que tiene que ser un punto de partida, dejando lo negativo, para que realmente Honduras lo visore y lleno de esperanzas para el futuro, los resultados sean distintos. Sí, Arnold. Bueno, Raúl, mira, yo estoy en esto desde la sub-15, ya hace muchos años, ¿no? Y desde esos años vengo escuchando a los directivos que vamos a trabajar en las bases, en ligas menores, vamos a mejorar esto, lo otro. Hasta este momento han sido poquitas las cosas que se han cambiado. Honduras en aquel tiempo siempre se imponía futbolísticamente porque el físico, la rapidez, la potencia, ¿verdad? Se imponía contra incluso Canadá, estábamos hablando ahorita, Canadá, Panamá, pero esos equipos han venido escalando, se han venido actualizando, cambios de entrenamiento, los métodos, nosotros sinceramente no. Uno que ha estado dentro del terreno de juego y afuera, se nota si la diferencia de preparación de un jugador a otro. Entonces, para mí, creo yo de que es cierto que la federación tiene ciertas falencias y todo lo que queramos, pero yo siempre digo de que el jugador está 24/7 ¿dónde? En los equipos. Y los dirigentes de los equipos tienen que ver, bueno, Emilio está aquí y que me alegra que esté un exjugador preparado en un equipo. Y siento yo de que ahí es donde el jugador hondureño se debe de formar con otras velocidades, con otros entrenamientos, porque ahí el jugador pasa siempre 24/7. El entrenador, Gilberto estuvo ahí también, de la selección, está expuesto a cómo viene el jugador del extranjero, si viene bien, si viene lesionado, si quiere venir, y solo son que 4 días, 5 días que está, ¿cómo se llama?, con el jugador. Entonces siento yo de que la selección no es para formar,
es para poner a los jugadores y que interpreten bien que es una eliminatoria, que es una competencia. Yo que me recuerdo de que Bora vino en el 2005, 2006, por ahí así, aquí estuvo, y me lo encontré cerca de la federación y le pregunté cómo estaba, todo bien, nos habíamos conocido en México, y me dice, bueno, yo vine acá, muy bien, todo excelente, pero que tengo que trabajar en temas de fundamento, dice. Entonces ahí te das cuenta de que la preparación nuestra acá no es la correcta. Las velocidades, el entrenamiento debe ser distinto. ¿Para qué? Para que cuando ese jugador, que es muy bueno, vaya a una selección, ya tenga otras velocidades, otros fundamentos, y eso para uno es espectacular. Siempre Honduras ha tenido buenos partidos, ha tenido buenas generaciones, como me recuerdo, y Gilberto estaba ahí como asistente. Aquí fue la primera vez que nosotros le ganamos a México en una selección adulta. Nos reunimos porque anteriormente Honduras ponía mucho corazón, ponía mucho ímpetu, garra y todo, pero se reunió el grupo, estaba el Neni Obando, Alex Pineda, Amado, estaba el Flaco Pineda, Pavón. Vamos a hacer algo más, vamos a intentar jugar. Y el Primi también con Gilberto nos indicó eso. Si intentan jugar, vamos a hacer algo. Y gracias a Dios, pues ahí intentamos jugar, no fue fácil, ganamos ese partido. Y a partir de ahí, pues, las otras selecciones hicieron también lo mismo, porque intentar jugar es algo sí, diferente cuando uno está con una selección. Sí, sus primeras consideraciones, Emilio. Buenos días, don Raúl. Bueno, de mi parte yo creo que el principal error de nosotros, de los que estábamos involucrados en el fútbol, es que está en el desarrollo de nuestros jóvenes, como dijo Arnold. En el 2005 vino Bora y dijo que hay que trabajar en conceptos, que en lo táctico, en lo técnico, en lo físico. El fútbol actual eso demanda. Yo creo que el fútbol actual es muy dinámico. Por ejemplo, para resumir todo, México en primer tiempo hace todo el partido 500 pases y nosotros 200. Eso requiere decir de que en el 4-0, eso quiere decir que nosotros no tenemos esa formación desde niño de jugar de un toque. No lo permiten las canchas, jugamos en campos de tierra. Todo está en la formación de nuestros jóvenes. Todo está en la preparación, en la parte dinámica, en lo actual del fútbol, que es 1 o 2 toques. Y cuando jugamos a alto nivel nos pasa cuando ahorita en el Mundial Sub-20, Francia con 10 jugadores nos pasa por encima, 3-1, ir ganando nosotros con un error y creemos creíamos que le íbamos a ganar. Yo creo que es muy difícil competir a alto nivel, le podemos echar la culpa ahorita al fracaso, pero yo creo que el mayor culpable somos todos los que estamos desde abajo. Es la formación de nuestros jóvenes. El fútbol se acorta, las edades se acortan. Antes se podían retirar a los 40, ahora a los 35 ya no le ajustan por la condición física de los atletas que vienen a los 20 años. En la parte técnica son muy dinámicos, de 1 o 2 toques, en triangulaciones, tratan de hacer 10 toques o 3 toques. Ahí está la Premier, ahí está cómo es de dinámico, tratan de hacer los perfiles perfectos, pero eso vienen bien formados desde abajo. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que enfocar la gente de fútbol, en apoyar nuestras bases, nuestra formación de los niños para que no tengamos esto, porque tengo un ejemplo y muchos ejemplos, como dijo Gilberto de Daily, que lo que le comentó hace tiempo, que Daily Valdés, que Panamá para nosotros va a ser un logro empatarle, y antes nosotros le pasábamos por encima. Yo estuve en todas las categorías sub-17, sub-20, nunca fueron a un mundial, les pasábamos por encima, ahora nos cuesta hasta empatarle. Igual Canadá, un exjugador que estuvo allá en un equipo de Escocia nos dijo que nos iban a pasar, porque nosotros
tenemos condiciones, pero tácticamente y técnicamente nos cuesta muchos y ellos están trabajando en esa formación técnica y táctica. Y ahora miramos a Canadá, un equipo muy dinámico, muy rápido mentalmente, y son situaciones que podemos abarcar, y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos a empezar de cero. Yo creo que empezar de cero es lastimoso que yo voy a ver la U12 en campo de tierra. Yo estuve allá en Escocia, nunca un campo de tierra, a los 12 años, a los 14 igual, un campo de tierra en La Vega, o jugamos en campos sintéticos como el Birichichi, los niños, y es muy difícil. Y el Birichichi hasta ahora, porque cuando yo jugaba en la colegial, me acuerdo que Bifarro me llevó al Motagua, por eso soy Motagua, era de tierra, pero yo jugaba en el campo de los curas, en Casamata. ¿Vos de Teuba? No, Progreso y Oro. Bueno, ¿sabe cómo era ese campo? Laja. Yo jugué. Bueno. Sí, de Laja, sí, jugamos. Sí. Yo jugué con el Dixa, fuimos campeones muchos años. Uno tenía que saber la piedra, dónde pegaba la pelota cuando la quería recibir, para poder, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que ha habido aquí. Y sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, es muy triste, ¿va? Porque uno se da cuenta de que le echamos la culpa a los dirigentes, a los entrenadores, a los jugadores que están arriba y no están bien formados. Es muy difícil. Uno que sabe bien dónde está el problema, lo estamos atacando. Lo tenemos que atacar todos. Yo ayer estaba en Tela con el equipo y di una entrevista que aquí los culpables somos todos, empezando desde las regionales, que no es posible que en las regionales de ligas menores pongan a niños en campos de tierra. Entonces de ahí pues, y ellos tienen esa mala formación deportiva, que están los frutos arriba en el primer equipo, que nos miramos una selección de que no podemos dar 5 pases seguidos, con perfiles, con paredes, llegar 5 al área y defender todos los 11. Es muy difícil, ¿me entiende? Uno que tiene el conocimiento, que se ha preparado, que sabe, y espero que muchos colegas se preparen, se actualicen, porque el fútbol actual eso demanda de mucha preparación, de mucha actualización, y yo creo que eso es lo que nos toca, apoyar a nuestros jóvenes, porque solo así podemos, con lo que tenemos ahorita, no están bien preparados. Yo le sumo algo a lo de Emilio, Raúl y compañeros, que es fundamental también quién entrena a esos jóvenes. Yo tuve una experiencia en Alemania también, con unos jóvenes, incluso que la federación me envió a Alemania a un curso y fuimos a ver un entrenamiento sub-15 de Leverkusen. Un ejercicio que se hace acá, siempre. Pero los entrenadores, yo le pregunté por los entrenadores y me dijeron que uno había jugado en el equipo, pero con eso no basta. Lo mandaron a Berlín como 6 meses para prepararse bien, porque para ellos, para los directivos del equipo, los jovencitos que han escogido son oro. Y quien tiene que pulir ese oro es alguien que tenga conocimiento, que tenga compromiso y que esté empapado del fútbol actual. Por eso es que el joven en Europa, tipo 16, 17 años, ya están listos. Ya casi están listos, pues. Entonces aquí en Honduras el dirigente de los equipos debe de tener en mente también que el joven que está abajo no es un estorbo, es alguien que a corto plazo va a reemplazar a un Gilberto Yergut, a un Emilio o lo que sea, que toque la puerta, pero con fundamentos. El joven a veces llega arriba con malos hábitos, ¿verdad? Futbolísticos. Y a veces esas cosas pequeñas aquí en Honduras, un mal control, el contrario, o sea, no te presiona y puedes ir por el balón. Una vez estábamos jugando contra México, estaba tu gran amigo Siméfor, ¿verdad? Como entrenador, y estábamos ahí viendo el partido contra México, Chicharito, el Cepillo ese y otros por ahí. 0-0, minuto 29, bien, Honduras, un cambio de juego, estábamos cerca, un control largo, la muerte. Le agarró, ¿cómo se llama? El Chicharito, un pase filtrado fuerte, ¿verdad? El Cepillo, gol, cambió todo. Entonces,
algo sencillo a veces en el fútbol élite es fatal. Entonces por eso siempre los jóvenes, para mí los directivos deben de poner cabeza también de los equipos. Quien forma a los jóvenes debe de tener algo especial, pues, porque el joven es como la esponja, ¿verdad? Sí. Siempre está pendiente de ver quién está enfrente, quién es, cómo te habla, cómo te exige, porque ahora cada entrenamiento, por eso es que el Cholo en ciertas ocasiones que me gusta, porque el Cholo en cada entrenamiento, aunque sea de 1 minuto o de 1 minuto y medio, te exige a muerte. Cholo Simeone. Exactamente. A muerte. ¿Por qué? Porque esas acciones pequeñas son fundamentales para el partido. Claro. Así es. Alberto. Hay unas situaciones que son solo algo. Hay dirigentes, yo tengo amistad con muchos dirigentes del fútbol hondureño. Hay dirigentes que están conscientes del problema que tiene el fútbol de Honduras. El titular que teníamos es crisis en la selección nacional y un connotado dirigente me escribió, Raúl, ese título está malo, pone crisis en la FENAFUT, y es cierto, crisis en la FENAFUT y en la selección nacional. Bueno, hay situaciones que son importantes retomar, algunas situaciones del pasado, que servían, para el caso, ayudaban, mejor dicho, a los formadores. Hemos dejado, hace años, de realizar los campeonatos escolares y colegiales, de lo cual se nutrían los equipos. Sí. Enormemente, porque en Honduras, pongamos, Motagua, Olimpia, España, Maratón, tienen divisiones inferiores. ¿Y contra quién compiten? ¿Cómo se van a formar? El resto no, si el resto apenas le alcanza para tener su primer equipo. Y esto más, campeonatos de reserva, hay equipos que no van. Cuando no van, cuando tienen jugadores en esas edades de formación, ¿qué te puede esperar? No podemos esperar que el jugador se forme bien. Y entonces son situaciones que debemos ir corrigiendo y prestándole el énfasis que realmente merece en la formación del jugador de fútbol. Ahora, antiguamente estaba Huasco Entela, Fonchuclés en Tegucigalpa, Carlos Cruz Carranza, Popo Godoy. Pero corrígeme, casi todos muertos, ¿no? Sí, todos. Sí. Desgraciadamente. ¿Y ahora? Entonces, el fútbol, recordemos, y tenemos que darnos cuenta que hoy tenemos una juventud tecnológica. Dale un celular, se mete a Facebook, Entonces, también luchas contra ello. Entonces, es difícil, ¿no?, encontrar las situaciones, darle la forma, porque si bien es la evolución del fútbol, de la vida, está en ello. Es buen punto. En la tecnológica. Sí, pero eso solo para reforzar tu tesis, sí. La tecnología afecta mucho también. El deporte lo aleja a uno de los vicios. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, algunos compañeros fumaban y se echaban sus tragos, pero yo no lo hacía porque yo quería ser futbolista. Y ahora los muchachos juegan fútbol, pero no sí. En la televisión. Es buena y es mala también, ¿va? Porque, ¿cómo se llama la tecnología? No, por eso me refiero. Es buena y que es mala. Ahora los hipotes juegan fútbol, pero con la tecnología no juegan fútbol. Sí. Sí. Y lo digo por mis propios hijos varones, que ellos no, a excepción de Fernando, el resto no lo he visto el deseo que yo tenía. Y mi papá no me lo inculcó, me lo inculqué yo mismo. Y jugué en los barrios y colonias, bueno, en los barrios de aquí de Tegucigalpa. Y lo que tú dices, Gilberto, la tecnología también afecta. Sí, sí, claro. Sí, cuando se excede, afecta, ¿verdad? Pero creo yo que a veces, en la actualidad, la tecnología en el deporte está actualizada. Exactamente, de la mano. Porque sí. Yo me recuerdo, antes nosotros corríamos y no sabíamos cuánto corríamos, cuánto sprint así. Ahora con el GPS uno sabe pues cuánto
o sea, cuánto corrió Emilio y todo. Entonces, creo que, ¿verdad?, el futbolista debe tener un equilibrio también para todo, pues. Sí, para ahora las redes, para esto. Y ahora el fútbol actual, en cada entrenamiento con el GPS no lo engaña. Sí. En cada partido ahora con las plataformas, como la que maneja Motagua, el Wild Scout, ahí le sale todos los partidos, todo lo que corrió, si caminó, si dio malos pases, todo el informe deportivo ahí sale en esa plataforma. Y volviendo a lo de la formación, por ejemplo, en Motagua me abrieron las puertas, muy agradecido con los Atalas, con don Eddie, don Pedro y Dani, y don Marco Tulio Gutiérrez Hijo, ya me lo habían abierto en el primer equipo, pero yo estaba peleando por tener las ligas menores. De nada me servía estar arriba y en reserva y ligas menores. Entonces yo peleé, estuve rogando que me dieran las ligas menores, porque ahí en nuestros semilleros. Le hago una pregunta, Sí. y Marco Tulio hijo, porque don Marco ya está retirado, Pedro, Eddie, que son los que participan con Motagua, hacen caso, porque yo le voy a decir algo que lo reconozco a los Rosenthal aquí. Cuando llegamos a un acuerdo para yo venir acá a las noticias, yo les digo, yo acepto, pero ustedes no me meten, porque ustedes de eso no saben, les dije. Y fíjate que gracias a Dios. Pues les voy a contar. Y ellos aceptaron. Y es la verdad, pues. Y me dejaron desarrollar el proyecto. Credibilidad en usted. Sí. Entonces, qué bueno que los dirigentes del Motagua le hacen caso a Emilio, porque Emilio, ellos han puesto plata, son buenos dirigentes, han luchado por años, décadas. Yo conocí a don Pedro Atala, pero tiene que hacerle caso a alguien como Emilio. Y he visto que en esta temporada ya el Motagua está más organizado, le están haciendo caso. Sí, gracias a Dios, sí. Fíjese que, bueno, empezamos ligas menores. Ahí no había ningún entrenador licencia A. No tenían lugar donde entrenaban en el Club Lomas, en una cancha 20 por 10, por ejemplo, chiquitita. Y peleé que me dieran el presupuesto para Motagua pagar a canchas. Ahora entrenamos en la Flor del Campo, un campo grande. Los entrenadores están Naín Arzú, Iván Vallejo, está Jocón Reyes, ahora el Nene Obando, Junior Izaguirre, todos licencia A, todos buenos formadores. El equipo, ahora usted lo mira, tiene esos fundamentos tácticos, técnicos. A los 15 años un niño sabe qué es un 4-3-3, qué es un 4-4-2, un 5-3-2. Esa parte táctica que a los 20 años muchos. Ahorita tuvimos las visorías de reserva y le preguntaban a todos los, ¿de qué juegas? ¿De volante derecho? ¿Juegas de extremo? ¿Es un 4-3-3? No saben qué es eso. Sí. O de carrilero. Entonces son situaciones que a los 16, 17 años no saben cuando van a una visoría. Depende mucho de la formación. Entonces estamos luchando en eso. Primero en la formación de nuestros jugadores, porque el deseo de Motagua es tener, cuando yo llegué había el 80% de afuera de la costa. Ahora la idea es que en unos años sea el 80% de aquí en la capital de nuestras ligas menores, que estén bien formados, que estén con la entidad, con el ADN del club. Eso es en la parte, entonces así también tiene que ser no solo Motagua. Invito a todos, a Olimpia, a Maratón, España. España está trabajando bien, pero ahí espera que todos los de la costa, todos los equipos de Liga Nacional tienen que tener eso. Esa es una exigencia de las ligas menores para el crecimiento del fútbol hondureño. A mí que me gustaría, Emilio, de que más adelante, si se puede, porque está la primera, está reservas, que hubiese una sub-15 también en todos los equipos. No sé si hay ahorita, pero que compitan con los 10 equipos, pues, que los 10 equipos tengan esa sub-15. No, pero el gobierno también, bueno, me imagino que Arnold, Gilberto estaba en tela, no sé, y Emilio aquí sí, se jugaban los torneos intercolegiales. Claro. Yo jugué en el torneo intercolegial. Me acuerdo que jugamos una final Luis Andrés Guillén aquí en el Birichiche. Pali Castillo era el centro delantero de Luis Andrés, pues saludos a Pali. Pali era de aquí de Tegucigalpa. Y al terminar el partido nos ganaron 3-1. Guifarro nos convocó a los dos que fuéramos el 4 de enero a la sede del Motagua en Buenos Aires. Ahí también hablar con el gobierno para que el Ministerio de Educación tenga participación en eso. Sí, es una cosa totalmente
importante. ¿Por qué? Al prestarle la debida atención gubernamental a la juventud, los aísla de los problemas sociales que estamos teniendo como sociedad, que son enormes. Sí. Y el fútbol es el vínculo, hablando de los deportes específicamente, que más absorbe la situación. ¿Por qué? Porque el fútbol no distingue las clases sociales. Estamos involucrados todos y como tal es de mucho beneficio para el país. Oye, ¿qué gol le hiciste al Barcelona ahí, mira? Ah, me equivoqué, estaba despejando. Cerró los ojos. ¿Cerró los ojos? Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 24 años. ¿A los cuántos años te fuiste a Elche? 19 años. 19 años. Sí. ¿Qué año fue, Gilberto? Este fue el Barcelona, en el Valladolid, 81. jugando en Valladolid, están En ahí. el 81, sí. El pase de 3 dedos se incorpora, como decía. Es que, fíjense que buscate una toma, Gilberto, ese Pantelic, hiciste el remate parecido a uno que le diste a Pantelic. Ya me está recordando. No, pues sí, es que el fútbol así es. Pues. Sí. Bueno, pero yo me acuerdo, mi papá me llevaba, mi papá Gran Olimpia, me llevaba al estadio y yo vi a Gilberto jugar aquí en el Nacional bien cipote con el España. Pero eso lo... ¿Cómo se llamaba? Huasco se llamaba el de Tela. Sí, Huasco López. Tela. Pero yo soy de San Pedro Sula. Yo sé, pero el señor, como me acordé de Walter Jimison, de Bailey, Juan Carlos Espinosa, Nahum Espinosa. Después salieron otros más actuales. Portillo, Aníbal Bravo, Correto, jugadores que hubo una producción enorme. No únicamente para España en ese momento, sino para el fútbol hondureño. Siempre cuando hay eventos deportivos para jóvenes, Raúl y compañeros, que sea bien organizado y serio, va a ser una oportunidad grandísima para que el jugador jovencito se exprese, y ahí es donde los equipos también es una gran oportunidad para observar y ver este joven de 15 años, pues puede tener algo, hay que convocarlo, ¿verdad? Entonces creo yo que esos espacios, esos eventos, parece que ya están haciendo pláticas, que me di cuenta, para que haya estos torneos, ¿verdad? Lo van a hacer, ¿cómo se llama? Regionales. Ahorita precisamente Marlon Peña, un amigo, ex compañero, hizo un torneo con otros amigos en San Pedro Sula. Eran, no sé si 24 equipos de todo el departamento de Cortés. Fue también David Suazo para observar y darle otra categoría. Y esos eventos, no sé cuántos directivos fueron a ver. Uno puede ir a ver y observar y ver, pero es importante también de la visoría, ¿verdad? Cuando hay eventos organizados, como me recuerdo yo, Naranjita Tropical, ¿te acordabas? Sí, bueno, claro. Me acuerdo de Vallejo con una camiseta de Naranjita Tropical. Ajá, exactamente. Hace poco, Arnold, estuvimos en el de escuelas privadas en la universidad. Ahí estuvimos viendo, y ahí salieron varios jóvenes para que jalamos para Motagua. Sí, es fundamental eso también. Y bueno, aquí yo creo que yo también estuve en el colegio, en el Técnico Honduras, fui campeón nacional con el Técnico Honduras de colegio de la categoría sub-15. ¿Y jugaste en el Birichiche de Puebla? Y jugué en el Birichiche, en la Kennedy, cuando todo era de tierra. No, sí, en el Birichiche jugué de juveniles, que estaban juveniles ahí en las ligas menores. Pero yo creo que cuando uno se da cuenta que está a 100 años luz el fútbol actual, me recuerdo que tengo un ejemplo de una categoría sub-12 en Celtic. Cuando nosotros entrenábamos y ellos entrenaban ahí. Todos de primera, ya sabían, todos de primera esos niños. Le decía one touch, todos de primera. A los 12 años. Todo el movimiento de rueda de pases, uno tocaba a la derecha y iba a la izquierda. Aquí los confunde. A los 20 años usted le dice, toque aquí, sigue en la pelota. Aquí miramos mucho la pelota. No miramos quién está a nuestra espalda.
quién está enfrente de nosotros o el que va a recibir la pelota no sabe a quién dársela porque no tiene fundamental el entrenador también. Así le decía yo a Cruz Padilla, levanta la cabeza. Exactamente. Bien, antes de la pausa voy a leer a las personas, no puedo leer toda la gente que está escribiendo. Me dice Marcio Zúñiga, el abogado ex fiscal, primero voy con el arquitecto Dino Rietti. Buenos días, ahí tienen a los mejores. Chelato les enseñó a creer en ellos mismos y ellos supieron cuidar la bandera que portaban como excelentes atletas, dice el arquitecto Dino Rietti. El abogado Antonio Rosa dice, buen día Raúl, hace 15 años los jóvenes y no jóvenes no tenían acceso a ver en vivo las mejores ligas del planeta. A este boom parece que solo Panamá le sacó provecho, dice Ricardo Chacón, que jugó en el Atlético Indio, compañero nuestro en las canchas también. Buen día Raúl, no solo es la FENAFUT, sino miremos los jugadores, no todos del extranjero que hacen en la selección, nada. No todas las selecciones menores, quienes son los entrenadores, nadie los conoce. Y así podemos seguir. Saludos para Emilio, que ahí juega en La Vega. Grande Emilio, humilde, dice. También me recuerdo del presidente del Motagua, Eddie Atala. Creo que muy poca gente sabe. Ahí en el barrio Pueblo Nuevo había un campo. Ahí entrenaba el Troya, de Chilo Amaya. Y yo fui a entrenar con el Troya y Eddie entrenaba. Claro, Eddie ponía el pisto y la pelota, pero el hombre hacía el esfuerzo. Hay que y 10 más. Sí, Eddie 10 más. Creo que Luis Piña era uno de los entrenadores donde Luis iba Eddie Atala. Aquí hay una denuncia, oigan esto. Hacen una selección sub-20 y hay un reglamento que cada equipo debe jugar más de 500 minutos con un sub-20 todo el campeonato. Y cuando se llama a la selección, no llevan esos jugadores que tienen experiencia en la Liga Nacional. Llevan a las reservas del equipo que tiene el presidente de la FENAFUT. Oigan esta denuncia. La última selección sub-20 que fracasó, habían 9 jugadores del Real España, que es el equipo del presidente de la FENAFUT, dice esta denuncia. ¿Y quién fue campeón de la reserva? Olimpia. España no entró ni entre los primeros 4. Y llevaron a 9. A 9 y yo estuve peleando con los entrenadores, con el director deportivo. ¿Quién era el entrenador para que no lo vuelvan a llevar? Luis Alvarado y Uberti es el director deportivo donde... Si ese Uberti no era el de España, pues. Sí. Entonces, eso no es correcto. ¿En qué nos beneficia si el España ni clasificó, llevan 9 jugadores y que fue a fracasar esa selección? Y mi pregunta más adelante, ¿dónde está Juan Flores, entrenador? ¿Dónde está Raúl Martínez Ambulao? Ahora está ya contratado. Hernaín Arzú, que jugamos en la Veteranos. César Obando, que lo metí a la escuela de fútbol que yo creé cuando fui presidente de la CONAPID. También metí al Flaco Hernández, a Efraín Gutiérrez, a Tito Baón, a Oscar Murillo, que le decía que les enseñara cómo tener física, porque de ahí era más difícil, y machacar. Pero los jugadores que son entrenadores deben manejar esas ligas, ¿no? Sí. Las ligas menores, para darle conocimiento. Pero como dice Emilio, es cierto, fue jugador, pero tiene que prepararse. Claro. Bien, bien. Y actualizarse. Exactamente. Pero lo que me llamó una expresión de Emilio interesante, es un oro que hay que pulirlo y se pule en la base para sacar el producto. Sí, así es, ¿no? Sí, pero ¿quién tiene que canalizar esto a nivel nacional? Pongamos, Emilio está haciendo un trabajo como está muy bueno. Pero estamos hablando de una institución, no es el fútbol nacional. En el fútbol nacional está Céfalos de trabajo. Entonces hay que canalizarlo a nivel nacional. Sí, con porque de ahí saldrán jugadores para equipos grandes y pequeños. Y eso permitirá que el fútbol hondureño vaya creciendo como realmente le corresponde y decíamos todos. Me dice alguien aquí, el punto más importante es el que dijiste, de que la Secretaría de Educación le haga un llamado al ministro Esponda, con quien tengo una buena amistad. Se desligó de los deportes, no solo fútbol, todos los deportes. Exacto. Ahora puede ser jugador de fútbol y no estudiar. Los jugadores no tienen ninguna formación académica. Es cierto, son pocos. Aquí está el abogado Marcio, dice, Raúl, buen día, saludos a las glorias del fútbol. Te recuerdo que eras el capitán del líder de la cancha. Cuando jugábamos en el colegio, Marcio jugaba de lateral izquierdo en el Guillén. La directora del YAFA, dice la licenciada Fedra Tibot, como parte del programa de prevención educativa del YAFA, organiza acciones y espacios que prevengan el consumo de drogas. En este momento estamos llevando a cabo un campeonato
entre 14 municipios de Francisco Morazán. Voy a ver si te envío en un momento, Eddie. Ve, ahí está Rambo. Julio César. Sí, aquí me lo manda la licenciada federativo que dirige el Yafa. Ponelo a ver qué dice Rambo ahí. El otro día les contaba a ellos que Rambo. A mí me gusta revisar eso. Jugaba aquí un partido Regina-Nápoles que me llenó de orgullo, que Pavón era el centro delantero del Nápoles, jugando en Nápoles, y el líder del Regina fue el líder del Regina fue Rambo, a lo largo de todo el partido. Que me sentí bien, y después pensé en estos muchachos, que ya vamos a hablar de ellos después de la pausa. Les vi tantas deficiencias a los de la Copa de Oro, diferentes a ellos tres. Poneme ahí Arnold Cruz, que está ahí con Hugo Sánchez. Los vi, no sé, inocentes, de repente torpes, para ser jugadores de una selección nacional de Honduras. Muy mal partido contra México. Ojo, y yo dije, después que nos ganó México 4-0, que estábamos jugando frente a una de las peores selecciones de México. Lo dije. Entonces la gente, aquí los compañeros me acaban viendo, de las peores selecciones de México. Y nos metió 4-0. Y la selección va a fracasar perdiendo contra Qatar. Sí. Ahí, con Hugo Sánchez, eso fue aquí en Tegucigalpa, ¿no? Aquí en Tegucigalpa fue ese partido. Yo desde muy pequeño, pues igual que Emilio, estuvimos en sub-15, sub-16, y eso a un jugador le abona muchísimo. Ya ahí tenía 22 años, y para mí enfrentar a un jugador de ellos, es cierto, Pichichi en el Real Madrid, vi la historia de él, impresionante. Para mí impresionante ese jugador, su modo, su carácter. ¿Pero estaba nervioso ahí? No, para nada. ¿Por qué? Porque yo ya había tenido un seguimiento de entrenamientos, de selecciones, de escenarios, de contrarios, y no, para mí, nervios, nada. Su capacidad contra la mía. ¿Qué te decía él ahí? ¿Qué te decía? Es muy ofensivo. Sí. Por ejemplo, a un compañero mío, el Chepo Fernández, gran amigo, gran hermano que está en Nueva York, ¿sabes qué le dijo? Estábamos en un tiro de esquina y se le acercó Hugo Sánchez, ¿sabes? Fue Hugo Sánchez. Y se le acercó y le dice, aquí está tu banano, le dice. ¿Cómo? Aquí está tu banano, le dijo. Gilberto, ¿cierto o no? Sí, aquí totalmente. está tu banano, le dijo. Sí, y el Chepo se puso loco y le dijo, tranquilízate, tranquilízate, porque te van a expulsar. El Chepo no. Si lo quería matar, pues. Le digo, tranquilízate, que te van a expulsar, le digo. Hugo, toda la vida fue así. Sí. ¿Vos lo conociste en el 75, en San Juan, Puerto Rico? 76 en Puerto Rico. Perdón, 76. Él era capitán de México y era capitán de Honduras. Y fue campeón goleador y Betancur fue el segundo. Sí, exactamente. Y después nos encontramos en España, porque él llegó a España el 81. Al Atlético. El 81 al Atlético Madrid. Y entonces a Hugo lo ponían como extremo izquierdo, que correcto, fue la posición que él inició jugando en Pumas. Jugaba Caviño, el centro delantero, un brasileño. Y entonces Hugo Sánchez lo llevó Carriega, que en paz descanse, sí Carriega, y después cuando toma el equipo Luis Aragonés, lo pone el centro delantero. Si a Hugo lo querían, y en Alicante gana el Atlético de Madrid 0-1, gol de Hugo Sánchez. De ahí, si no hubo. Bueno, pero él tuvo problemas, Hugo Sánchez. Le gritaban indio, le gritaban indio y tuvo problemas con el Atlético de Madrid para poder avanzar. ¿Te acordás que le gritaban indio? Sí. Pero al final superó eso. Él tenía una rebeldía. Era un tipo muy fuerte, inteligente, muy fuerte mentalmente. Y él sabía cómo atacarte las debilidades. Si en México estaban comentando eso. Voy con Gilberto ahora. Poneme una foto que está ahí con el número, con el Elche. A los 19 años te fuiste. Sí, 19 años. ¿Cuánto costó tu pase a España? España costó $75,000. Emilio, como jugadores administrativos, gente que volteó a ver de inmediato cuando dije cuánto había costado. No, sí, pero más una situación que el Elche vino a jugar a Honduras, torneo de Feria Juniana. Vinimos a jugar y era también parte del traspaso. Entonces, yo pues, curiosamente, fíjate, he sido el único jugador
hondureño que ha jugado, equipos extranjeros. No, déjame la que está con Johan Cruyff primero. Miren a Gilberto, esa camisa es la del Valladolid. Es el Valladolid, la segunda del Ahí. Valladolid. Ah, Johan Cruyff. Johan Cruyff. Contame de ese partido, contarle a la gente. Hago esto para que recordemos que esas tres glorias del fútbol nuestro, estos señores son un ejemplo para todos nosotros. Miren a Gilberto ahí. Ya vieron a Arnold Cruz peleándose con Hugo Sánchez. Gilberto marcando a Johan Cruyff, que era lo máximo. El hombre que dirigió la Naranja Mecánica de Holanda en 1974. Solo jugó un Mundial Cruyff. En el 74 con Nesken, con Resenbrink, con Rep. Quedaron subcampeones, pero solo jugó un Mundial Cruyff. Sí, no quiso jugar 78. Sí, vivo. No quiso jugar 78 Y por... llegaron a la final. Han llegado 3 veces los holandeses a la final y las 3 las han perdido. Las 3 las han perdido. Contame de ese partido. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué sentías 19 años. enfrentar a ese monstruo? 19 años, ¿no? Sinceramente, pues... era Ibas una a cosa matarlo ahí, ¿no? impresionante. Era la primera vez que jugué en el Nou Camp. Y entonces... el Elche con el Barcelona es como voy a jugar el Motagua contra la Real Sociedad, sin ofender, el Techo. Y entonces ganábamos 2-0. Se nos fue el holandés y nos hicieron 5. Ganaron 5-2. Y entonces, indudablemente, una constelación de figuras enorme. Los dos extranjeros, porque cuando yo llego a España, únicamente podían jugar 2 extranjeros por club. En el Elche era Troviani y mi persona, y en el Barcelona Johan Cruyff y Johan Nesken. Más complicado para salir, más. No, más complicado. Jugar dos solo extranjeros. habían 2 extranjeros. Sí. Y tenía 19 años. 19 años. Después de Túnez. Después de Túnez. Poneme ahí el gol que le hace al Barcelona también Gilberto. Gilberto en el minuto 42. Un tanto realmente extraordinario. Toca y va, ¿ves? Toca y va. Ahí abre espacio. Tenía 19 años. Sí, tenía una potencia. Ahora apenas camino. Ahora no. Te vi que entraste renqueando. Raúl, cuando jugábamos juntos, él me decía, anda vos, Chele, me decía. Y acá. Que Arnold tenía una exuberancia. Bueno, los tengo a ellos porque son un ejemplo para el deporte nacional, un ejemplo de vida para los jóvenes. Y ellos tienen esa experiencia de haber estado en las grandes ligas del mundo. Poneme a Emilio Izaguirre ahí, una foto de Emilio con Messi, marcando a Messi y marcando a Cristiano Ronaldo. Emilio, ¿a los cuántos años te fuiste a Escocia? A los 24 años, 23 años, después del... Sí, 23 años. Esa jugada es en la Copa Europea, ¿dónde jugaban? ¿En Glasgow? ¿En Escocia? Esa fue en Glasgow, en el 2018 creo, fue... Ya había jugado como 9 partidos contra ellos. La primera vez que jugaste contra Messi, ¿qué pensaste? Mire, la mentalidad europea o la mentalidad británica es otra. Allá a competir. Y en el túnel estaba... Sí, pero tú venías de Honduras, que venías de marcar a quién. No era un nombre, pero como dijo Gilberto, marcando las distancias de jugar Motagua contra un equipo de la tabla para abajo. Aquí solo hay 4 equipos semiprofesionales, no profesionales. En Honduras no existe el fútbol profesional. Son semiprofesionales, Olimpia, Motagua, España y Maratón. Y hay veces que uno de ellos atrasa el sueldo. De ahí los otros me decían, ¿por qué un muchacho del Olimpia era campeón goleador y metía 100 goles? Porque el que lo marcaba el Victoria, primero en la mañana, va a pescar, va a trabajar para poder ir al campo. Este no es fútbol profesional. ¿Qué pensabas ahí cuando fuiste a jugar contra Messi? Bueno, lo que dijo Arnold, tuve esa bendición del proceso sub-15, sub-17, un mundial sub-20. Casualmente en ese mundial jugamos contra España, estaba Fábregas, estaba Llorente, varios que llegaron a ser campeones de la Eurocopa en el Mundial 2010. Luego en el Mundial, en la eliminatoria me tocó jugar contra grande jugador Cuauhtémoc Blanco en el 2007, que lo expulsaron. Cuando le dio el beso. El beso a Cuauhtémoc. Y tenía esa experiencia, ese rodaje de ir a competir de tú a tú.
Luego tuve la bendición de ir al Mundial 2010, donde enfrentamos a España, a Villa, a Xavi Alonso, a Busquets. Ahí está Xavi. Y tuve esa bendición y después me tocó el Barcelona. Igual, me tocó, quería competir, estaba soñando por jugar mi primer partido de la Champions y quería hacer lo mejor de mí, quería dejar todo y quería seguir compitiendo en esa competición. ¿Con Ronaldo? Con Ronaldo fue en el 2013, fue en Filadelfia, un partido amistoso, que ellos habían quedado campeones y nosotros también. Siempre se arman esos torneos de campeones y fue en Filadelfia que jugamos ese contra el Barcelona, solo fue en la Champions y me tocó esa bendición hasta de ganarles en el 2012 a ellos en el 2-1, donde pasamos a octavos y fuimos eliminados por la Juventus, de Pirlo, de Vidal. ¿Ese partido con Barcelona cómo quedaron? 2-1, ese fue el 2-1. No, ese es el Camp Nou, perdimos 2-1 al último minuto. Jordi Alba nos anotó el gol en el minuto 90. Y fue experiencias muy bonitas. Yo creo que estaba preparado mentalmente para eso. Me preparaba mentalmente para estar concentrado, saber que eso no puede regalar ni un segundo. Un mal control, viene gol. Una parte táctica, el equipo en esos partidos era muy fuertes. Teníamos que ser fuertes, teníamos que hacer los movimientos ahí a lo que requería el partido, que es contra Barcelona, que en ese partido Barcelona solo Xavi tocó 600 veces el balón, solo Xavi. Nosotros tocamos 300, solo Xavi. Todo el Barcelona. Desde ahí me empezó a gustar cómo me escauteó el Celtic, le pregunté al director deportivo cómo fue, entonces ahí me empezó a gustar esta carrera de dirección deportiva, a ver los números. Siempre iba donde el director deportivo que me diera los números que yo tuve, y cómo era. Entonces empecé ahí a actualizarme y a conocer los números. Ahora todo es números, todo es rendimiento. Ahí no lo engaña nadie y tiene que mejorar los números. El jugador tiene que ir mejorando los números. Yo trataba de mejorar. Si la toqué 100 veces, tenía que tratar de tocarla mejor. Si perdía de 100, 70 estaba mal, o 50. Y eso quería actualizarme, quería estar mejor. Y yo creo que en eso me mentalizaba en cada partido. Pedía los números de lo que yo estaba compitiendo y fue así empecé a crecer y a competir. Raúl, había un parámetro. Sí, solo déjenme hacer una pausa. Sí. Buenos días, Raúl, excelente programa, saludos a estos grandes representantes de nuestro fútbol, especialmente a mi amigo Arnold Cruz. Mi comentario se refiere a que no tenemos un líder en la selección, hace falta líder, que fue Yergud, Amado, Pavón en sus tiempos. Aparentemente Albert Ellis tiene madera para subir para esta responsabilidad. Saludos, dice Vicovides. Aquí está Edgar, dice, el problema es que muchos padres no fomentan el deporte en los hijos o lo meten en la mente o les meten en la mente Real Madrid o Barcelona, dejando por fuera la realidad que debe ser equipos hondureños que apoyemos. Saludos a los grandes jugadores y a la selección. Es lo peor que he visto. Tengo 36 años, dice. Bien, voy a hacer una pausa. ¿Quién debe ser el entrenador de la selección? ¿Quién debe sustituir al señor Diego Vázquez, que no fue renovado su contrato? Creo que él hizo su esfuerzo. Pero el que venga va a tener esos mismos jugadores, o que me corrijan ellos, que son los que saben. ¿Quién debe ser el entrenador? Se habla de el Tigre Gareca, que dirigió a Perú, pero creo que es muy caro. Peckerman creo que ya está mayor, que ese señor sí hacía lo que Emilio ha estado diciendo, el formador de las ligas y de las selecciones menores argentinas. Peckerman no creo tampoco. Está los colombianos que estuvieron aquí, Rueda y Suárez, también se les menciona. Rueda Osorio fracasó con Colombia. ¿Ah? Osorio se menciona. Carlos Osorio también está ahí. Osorio, bueno. Y Pedro Troglio. Y Pedro Troglio. Voy a la pausa. Ojo, Guatemala tiene a Atenas y está haciendo una buena Copa de Oro. Ojo, Raúl. Él quería... Hoy se celebran los 9 años de la muerte de don Alfredo Di Stéfano. 9 años. 9 años de la muerte de don Alfredo Di Stéfano, uno de los grandes jugadores de todas las épocas del fútbol mundial.
Bien, gracias. Aquí estábamos hablando de Messi, del Mágico González. Gilberto y Arnold jugaron contra el Mágico González, la más grande estrella de fútbol de El Salvador y uno de los grandes de Centroamérica. Porque, bueno, también eso, estos tres personajes que me acompañan hoy, jugó en México, en Estados Unidos, en Argentina, Arnold Cruz. Gilberto jugó muchísimos años en España, igual que Emilio en el Celtic en Escocia. Ellos tienen esa experiencia que muy pocos futbolistas la tienen. De hecho, los futbolistas de la selección que juegan hoy en el extranjero juegan a equipos relativamente pequeños. No hay nadie en el Celtic, no hay nadie en Primera División de España, no hay nadie destacándose en México, ni en la Argentina. ¿Y qué tanto ha afectado a la selección que no tiene jugadores así como ustedes que jugaban en esas ligas? Pues no, realmente claro que ha afectado, porque el perder jugadores referentes a través de las generaciones no es lo deseado. Pero esto nos demuestra una vez más que no estamos haciendo bien las cosas. Sé que comparte Emilio, Arnold conmigo, porque para el caso, todos los países ¿no? cumplimos un ciclo, pero vienen otros. Y entonces, esto indudablemente, a la hora de formar la selección, se pierden estos referentes que se constituyen automáticamente en líderes naturales, futbolísticamente, para que vienen a transmitir cosas positivas dentro de la selección a sus compañeros. Gilberto, Arnold, disculpa, una cosita. La selección es todo para el jugador. Claro. La selección es todo. Usted salió de una selección, solo así podemos ser vistos. David jugó de una selección sub-20, de los olímpicos, Rambo, todo. Yo salí de una selección. Por eso hay un lema en Motagua que don Eddie lo tiene ahí. Ser campeón en Motagua, llegar a la selección y ser titular. Y después ahí salir al extranjero. Solo eso. Esos dos, se llega a la selección, solo así va a ir al extranjero. Muy difícil que nos miren aquí en nuestra liga. Sí. Llegar a la selección. El ejemplo es que cuando yo me fui primero había tenido una firma con Wigan. Don Eddie me había firmado en 2008, 2009 en Wigan. Y después pasó algo ahí que... Entonces, en ese lapso que estuvimos muchos en Europa, como Maynor, Wilson, Rogers, David estaba en Italia, Rambo, todos en Europa. Nuestra selección, lo más importante ahora, si no tiene conocimiento, es el ranking de FIFA. Claro. Yo ahorita que estoy como dirigente, no puedo vender un jugador en un ranking de FIFA del 80. No puedo, no se puede. En Gran Bretaña, el ranking de FIFA se puede firmar un jugador abajo del 50. Solo el 50. Entonces, y la selección lleva 5 años en ranking de 70, 80, muy mal. No nos agarran jugadores, nadie. Les presento videos, les presento los informes deportivos de jugadores y dicen, no, su selección está en el ranking 80, no podemos firmar así. No vale nada. No vale nada. Quiere así decir que no vas a vender ahorita. No voy a vender ahorita, tenemos que bajar abajo, imagínense, tenemos que estar abajo del 50. Y aún con la globalización. Sí. Sí, lo que estaba hablando... Y en España igual, tienen que estar entre los mejores, las selecciones tienen que estar en el ranking abajo del 40, del 50 para tener jugadores. Y eso es muy importante en nuestra selección, que tenemos que actuar ya. Tenemos que la selección, la última octogonal estuvimos en el último lugar. No es posible. 4 puntos. 4 puntos. La peor de la que yo recuerde, la peor de la historia, pues yo voy a decir que recuerdo. Bueno, recuerdo la eliminatoria ya, con más, que ya estaba más grandecito, la de Puerto Príncipe, que mi papá me contó que un amigo se desmayó cuando lo llevó. Fue a Costa Rica, nos ganaban 3-0 y con un gol de Urquía, que lo expulsaron luego, y 2 de Chula Gómez, empatamos 3-3 y Honduras eliminó Costa Rica y clasificamos al premundial de Haití. Ya voy a hablar de Haití más adelante, donde los mexicanos fueron eliminados, salieron diciendo que le están haciendo brujería, pero fueron un desastre. Y nosotros le ganamos a Trinidad con goles de Guifarro y Artica, creo, en el primer partido. De ahí Guifarro le empatamos con México 1-1, empatamos con Guatemala, empatamos con Antillas Neerlandesas. Al final Haití clasificó al Mundial.
Y esas cosas, desde esa fecha, no recuerdo tan desastrosa eliminatoria como la última. Desastrosa. ¿Qué pasó ahí? Tú estabas con el uruguayo, Sí. que yo dije que cuando él se fue para la pandemia, que pusieran a Troglio. ¿Por qué? Porque yo entendí que el señor se quería ir a Uruguay, estaba bien, era el momento. Troglio se quedó aquí y no lo pusieron, trajeron al Bolívar Gómez, que fue otro fracaso. ¿Y qué pasó, Arno? Bueno, verdad, son momentos a veces que uno pasa en una selección. Hubo un buen camerino, mucho mejor que el que había antes, ¿verdad? La selección estaba muy bien, fuimos a la Final Four, ganamos la National League en el primer lugar del grupo. Hicimos buenos partidos contra Chile y contra otros, pero la pandemia cortó ese proceso. Cuando regresamos, quisimos intentar, incluso fuimos el único equipo, creo, que le sacó un punto a Canadá, ¿cómo se llama? En Canadá. Y a partir de la pérdida contra Estados Unidos, que en el primer tiempo estaba muy bien, ahí fue para mí el declive mentalmente del grupo. No, o sea, no pudimos reaccionar ni contra Panamá ni contra Costa Rica, que lo tuvimos ahí. Y bueno, son momentos a veces y creo que esta generación merece algo más. ¿Qué aportó Coito Honduras? Aportó gente joven que nadie los conocía, los convocó y a partir de ahí pues él creo que dejó algo interesante porque, por ejemplo, hay un joven Sacasa que estuvo en el Honduras Progreso, después se fue al Vida y está una posible venta al extranjero. Todos estos jóvenes de la Sub-23 igual también. Creo que él, con la formación que tuvo en Uruguay, ahí él tuvo ese tacto para convocar mucha gente, a veces que no tenía espacio, gente joven. Y creo que el grupo estaba bien, pero a partir de ese momento contra Estados Unidos, nosotros no pudimos reaccionar, pero creo que hay jugadores en la selección actual que merecen el respeto, que necesitan información, necesitan esa unión de grupo para tener más resultados. Sé que ellos tienen esas condiciones, pero a veces nos enfrentamos con situaciones, por ejemplo, lo que estábamos hablando, de la formación del joven que toca la puerta, salió Emilio. Yo en el 2014, Emilio, yo le dije a un directivo de la FENAFUT, cuando estaba con MEFOR, Emilio ya va caminando, ya va teniendo sus años, ¿quién va a ser el sustituto de Emilio? No, estamos trabajando con un jugador, nunca apareció. Emilio siguió, Minor Figueroa siguió. ¿Quién fue el sustituto? En otros países, ya cuando tiene 28 o 29 años Arnold Cruz, ya hay otro joven con condiciones para selección. Nunca que lo pudimos encontrar. Andy Nájar jugó con nosotros muy bien, respetuoso, llegó. Y lateral derecho para selección, nunca se acomodó a alguien para decir, este es el lateral derecho. Siempre poníamos a Nájar a veces, pero Nájar es un jugador más ofensivo. Entonces, ahí es también donde un cuerpo técnico de una selección se enfrenta a esos espacios donde a veces no encontrás, o pones este o pones el otro. Entonces, por eso es importante lo que estamos hablando y resumiendo, de que el jugador en sus equipos se debe de formar muy bien para que cuando llegue a una selección, el entrenador o el cuerpo técnico no tenga esos problemas de deficiencia. Porque una selección, como dijo Emilio, para uno, para Gilberto, para todos, es el top, es lo máximo, es lo sagrado. Pero siento que ahora... Siento que ahora los futbolistas no lo ven así. No lo están viendo. Tienen que verlo. Yo escuché de un jugador, y ahí le doy la razón al señor Vázquez,
que un jugador que juega en una liga allá en Europa, pero no es que es un gran equipo, aterricémonos, no es los equipos que han jugado estos señores. Ese dijo que no quería entrenar porque tenía frío. Y después se fue a comprar cerveza con otro. Sí. Esas son las ahí cosas. Vázquez tiene razón de no haberlo convocado. Eso, disculpe, eso es lo que dice Arnold de Coito, dejó jóvenes, pero desprotegió la gente madura. Y ahí en la selección, por ejemplo, en mi caso, yo llegué en la selección y era el último en servirme y era el primero en llegar. Un detallito, porque estaba Pavón, Amado, Dani, David, y uno lo miraba con un respeto de que tenía que ser el primero y el último, tenía que jalar maleta a los 19 años, 20 años. Ahora le dice a uno de estos jóvenes, no le hacen nada. Yo jalaba maleta, yo iba a traer los balones, cuando Rambo se quedaba, nosotros los jóvenes nos quedamos, y Rambo se quedaba hasta 1 hora tirando y nosotros nos quedamos a ir a ayudarle al utilero. Ahora si le decís, no, es un problema. Entonces, eso era reglas en el fútbol. Nosotros, una indisciplina, era no volver a la selección. Una vez, un compañero, perdimos contra El Salvador, se desveló hasta las 2 de la mañana, ahí en su computadora, no volvió a la selección, solo por eso, porque el otro no lo dejó dormir, otra experiencia. Entonces son situaciones de que en la selección se perdieron los códigos. Usted sabe, estuvo ahí, se perdió el respeto a los mayores. Y ahí siempre tienen que haber gente de experiencia. El caso de México, Memo Ochoa, tiene mi misma edad. Es 86 o 85, por ahí. 30 y algo. 30. Sí, entonces gente de experiencia siempre tiene que prevalecer en las selecciones para darle ejemplo a los jóvenes y que nadie vaya, como usted dice, jóvenes que no tienen ni 10 partidos y ya quieren y dicen que no. Yo tenía que correr, mire, tenía que correr, por ejemplo, pongo mi ejemplo, tenía que correr más que Iván Guerrero si quería jugar. Solo así, en el entrenamiento. Y que Iván corría. Sí, y tenía que correr más. Yo me decía, Amado, si querés jugar aquí, tenés que correr más que Iván. Y tenía que esforzarme, tenía que meterle. Y no iba a venir un joven a decir, no puedo entrenar. Entonces son situaciones de que se ha perdido estos valores. Bien, díganme algo, vamos aquí, antes el empresario Adán Maradiaga, buenos días Raúl, excelente programa, un saludo a los 3 panelistas que nos han dado grandes alegrías a los hondureños. Día a día hemos venido mirando el problema en el fútbol hondureño, el problema es administrativo porque se anteponen los intereses de los representantes de los equipos sin importar los resultados de la selección. Que tengan un gran día, dice don Adán Maradiaga. Honduras en la Copa Oro, fracasamos. Y ahora hay que buscar a un nuevo entrenador porque el señor Diego Vázquez ha tenido que salir. Poneme ahí los videos para... Honduras perdió 4-0 frente a una de las peores selecciones de la historia de México. De hecho, perdieron contra Qatar y por eso nos eliminaron. En el segundo partido, Honduras contra Qatar daba lástima. Y al final se empató. Hay un muchacho del Olimpia, Pinto, muy bueno. Creo que es el que más destacó en esta selección. Empatamos 1-1 sobre el final del partido y en el mejor partidito que jugó Honduras contra Haití, ganamos 2-1, pero quedamos eliminados. Gilberto, ¿qué deja esta Copa de Oro y quién debe ser el nuevo entrenador de la selección nacional? Inicialmente, la Copa de Oro para el olvido, pero siempre todo sistema de competencia se sacan cosas negativas y cosas positivas. Unas positivas, pues para el caso muy poco, se deben retener, y las negativas, pues que sirvan una vez más de experiencia. Y en cuanto al seleccionador, yo siempre digo que hay situaciones que son importantes. El seleccionador tiene que ser una persona que conozca, esté empapado del fútbol hondureño. No puede venir una persona a conocer fútbol. Ya estamos rumbo a la eliminatoria. Entonces, que entre dentro de los causales económicos. También es una cosa importante, puesto que sabemos que como país tenemos un límite con el cual se puede abastecer el pago de un profesional. Y sobre todo buscar que nos sirva de una vez por todas las cosas que tenemos que ir corrigiendo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Es la única forma en la cual podemos llegar a ser mejor futbolísticamente, competitivamente y aspirar
a la aspiración que todo el pueblo hondureño tiene, estar en la próxima edición de la Copa del Mundo. Tenemos que comenzar a trabajar ya y poner los correctivos del caso. De todos estos nombres que mencionan, Gareca, Peckerman, Rueda, Osorio, Troglio, ¿a quién visualizas? No, lógicamente por los resultados que ha obtenido acá y todo, Troglio es un candidato natural, porque conoce nuestro fútbol. Entonces es algo importante, mientras que va a venir otro, cualquiera, son buenos técnicos, pero se van a llevar 6 meses para conocer medianamente nuestro fútbol. Entonces, ahí estamos dando ventajas a nuestros rivales competidores. ¿Cuántos años lleva Troglio aquí ya? 4, pero 3 y medio, sí. Ok, en 2. Solo, para ti, ¿quién debe ser el entrenador? Pedro Troglio. ¿Y para usted? Solo quiero agregar algo. Ahí se mira el primer gol de México, la controla en Ponelo otra vez, poner el primer gol de México. La controla en velocidad con derecha y le pega con izquierda. Ahí se mira, es difícil ver a un jugador hondureño hacer esos controles en velocidad, un contención, un 5. Ahí está. Y el cierre del central es tarde. Ahí se mira, ahí llega. No, miren, no sé, pero ese concepto técnico es trabajado. El dirigente que me envió de que esa selección juvenil, esa selección que llamaron a los muchachos reserva de Honduras, a 9 de la España que ni estuvo en la final y que nos eliminaron, ese central de la España no sirve para ser titular. Disculpen, algo sé de fútbol, jugué nunca profesional, pero sí jugué. Fui comentarista deportivo varios años, tengo experiencia, compartí con Gilberto, jugué contra Gilberto en la central de veteranos, ahí a Jolos se la daban. Disculpen, pero no hay un mejor central que ese el Tote de la España. Sí. ¿Ah? Está de Nil. No sé si ando equivocado, pero se ve lento, carente de técnica para salir. Pero yo te digo yo siempre, de que el jugador, bueno, en la Copa Oro, el jugador debe de esforzarse en sus equipos. Debe de exigirse en sus equipos, señores. ¿Para qué? Para que vayan mejor preparados a una selección. Hemos estado viendo los goles contra México ahorita. Los recorridos hacia la presión son bajos, son lentos. Sí. ¿Entendés? Y a veces... Poner otro partido, Qatar, y mover los partidos. Temas, por ejemplo, como de atención. Vimos ¿cómo se llama el segundo gol? El que cabecea está solo. Sí, solito. Entonces, a veces ahí, en sus equipos deben de poner más atención, insisto, prepárense mire, mejor. todo de primera al espacio. Prepárense mejor. 1 o 2 toques. ¿Por qué? Porque la exigencia ya contra selecciones cualquiera, ahora hasta El Salvador, Guatemala te exige. Miren el gol también. Acá también. A ustedes ¿qué tal es el gol que nos mete Qatar? Sale de los centrales, de sí, los centrales. ¿Y los dos centrales de nosotros qué onda? Gilberto que me dijo antes cuando jugamos, cuando un central sale al costado, debe de hacer algo. Cortar el balón, hacer foul, lo que sea. Matarlo. Ahí porque bueno, tu palabra, matarlo. O sea, matarlo en el sentido, impedir hablando que del se fútbol, entre. así se habla Raúl, del fútbol. Le grita, matalo porque no nos jode. Raúl, disculpe. Otra cosa que me dijo de los técnicos también, algo fundamental, si se va a cambiar de los técnicos, también de la parte administrativa de la federación. Claro. ¿En qué aspecto? No vamos... Por eso dice, el primer partido de crisis en FENAFUT y selección nacional. El primer partido de Diego, en Curazao, si no me equivoco, ganaron y después tuvieron un problema con vuelos y llegaron el mero día para el partido. Yo creo que esa parte, ahí no se puede, en una selección no se pueden equivocar. El partido ahorita amistoso, allá que se canceló, es una vergüenza mundial, cancelar un partido amistoso, FIFA, que estuvieron ahorita en Estados Unidos, que fueron a ver el estadio donde iba. Yo creo que esa parte no podemos fallar. Pero que los directivos ahora, para hacer un cambio hay que esperar no sé cuántos años. No sé si vos estás enterado que es por votación. No, pero no es la parte de arriba, tiene que siempre va a estar la parte que aporta, sí, correcto, ¿me entiendes? Sí. Es la parte que administra la federación, el que contrata a los técnicos. Tengo un problema porque yo paso pendiente de mis ligas menores, un problema de un sub-15, el seleccionador que ni sé quién es,
No sé si ha jugado, si ha estado en selecciones, si se ha preparado, no sé. Tengo un problema, nosotros jugamos liguilla con la U16 y ellos convocan a la selección con el papá, le mandan la convocatoria al papá. Le hablé a Uberti. Nada. Porque a mí me interesa el joven de 15 años, prefiero que esté con Motagua compitiendo porque sé que ahí está aprendiendo los conceptos que queremos. A la selección van a jugar. Van a jugar para ver visoría quién se queda. No van a enseñar rueda de pase, no van a enseñar nada táctico, porque uno sabe. Estoy contento que Motagua está haciendo eso. Y Gilberto, bueno, aquí está Gilberto yo lo identifico más con el España, Arnold con el Olimpia. Gilberto con el Motagua, me acuerdo, me hice un buen amigo de Jorge Ramas en el tiempo que Gilberto vino con Macho Figueroa. Qué bueno que el Motagua está haciendo eso. ¿Quién debe ser el entrenador de la selección, Emilio? Alguien como dijo Gilberto, que conozca. Y aquí solo Troglio. Que se preocupe también de la sub-15, porque él va a saber desde la sub-15 con alguien en la parte deportiva. ¿Sabe qué pienso yo? Mire, no, pero no me dijo nombre, ¿de esto que quién? No, mire, yo tuve al profesor Rueda, él conoce bien, fue al Mundial con nosotros. Ah, ya dijiste. Ah, sí, ya hablaste. Va con Rueda, sí, está bien. No, Troglio también está. pero tiene fundamento lo que él está hablando. Sí. Rueda conoce también. Exactamente. Pero ya no segunda vuelta aquí, no sé. Lo único que Troglio Rueda, o Careca. La generación. Pero dejen al hombre, tiene derecho. Él agarró la sub-20 con Alexis Mendoza y la sub-23. ¿Sí? Era el asistente. Ellos no querían si no agarraran la liga, no le dieron la sub-17, pero le estaba pendiente de los entrenadores. Él tuvo Rueda nos puede dejar algo. Sí, nos dejó. Hay ejemplos, nosotros somos ejemplo de eso, de que nos dejó en la parte jóvenes y experiencia, y nosotros quedamos como experiencia y ya después ahí se cortó ese proceso. Fuimos a unos olímpicos en 2008 con Alexis Mendoza, al Mundial 2010, ahí está, y seguimos con esa camada de jugadores que él a los 19 años me llamó a la selección en un partido México-Honduras. Me metió a los 20 años, en el 2007. ¿Qué te dijo en ese momento? No, es tu oportunidad, aprovecharla. Pero ya, ¿me entiendes? Entonces, ahí está. Ojo, me gustaría... No, pero me gusta esta opinión de Emilio Izaguirre. Rueda para él, que conoce igual que Gilberto y Arnold, que se inclinan por Troglio, y yo, hasta escuchar este argumento... ¿Cuál argumento? Vamos a ver. Izaguirre, lo que acaba de Rueda. El argumento que dijo de que no solo pensaba en la selección nacional, que Rueda también conoce el fútbol de Honduras y que pensaba trabajando en la gente más joven. Sí, también, igual que los otros le dieron, ¿cómo se llama? Pero Rueda ya oportunidad. Aquí, no llevó al Mundial. Tiene razón Emilio en esa parte. Sí, exactamente. Pero para mí... que yo hasta hoy solo apuntaba al señor Troglio, a quien no tengo la oportunidad de conocer, pero me parece que él tiene varios años de estar aquí, conoce a los jugadores del Real Sociedad, conoce a los jugadores de Potros, conoce a los jugadores del Real España, pero quiero referirme a los del Vida, a los del Victoria. Troglio los conoce, y por eso creo yo que el licenciado Rafael Villeda, un buen amigo personal a quien saludo, el licenciado Villeda debe pensar, porque él es el presidente del Olimpia, pero es una gran opción Troglio. Pero pregunta. Aquí, poneme el gol de Troglio ahí. Hizo un gol en el Mundial, Troglio, en la Copa del Mundo de 1990. Fue compañero de Diego Maradona, también tiene estas experiencias. Y él ya conoce Honduras. Pregunta, Raúl. Aquí, mira el gol que hace. Golazo. O sea, vos que estuviste, como se llaman, en los medios y todo, ese proceso de Rueda, ¿la prensa se controló? Sí, claro, porque hubo una tranquilidad, no hubo tanta presión sobre él. ¿Por qué? Porque hubo unas pláticas con la prensa para que... Pero hubo el resultado final. Exactamente. El resultado final es ir al Mundial. Ganó la paz. Ganó la paz. Ahí Rueda... Hubo paz. Hubo paz. Y hubo paz y fuimos al Mundial. Sí, pero también algo hizo Rueda. Y aquí está un testigo como Emilio Aguirre. Buen programa, ahí dice Alejandro Irías. Saludo a los tres panelistas, en especial a Arnold, con quien trabajamos un programa de fútbol
para jóvenes, si hubieran más cosas enfocadas a la base, Importantes. el fútbol sería otra cosa. Como decía Bora, hay que enseñarlas hasta dar un pase. Troglio debería ser. Nuestra alegría es la eliminatoria. Si no vamos a este mundial que es tan fácil, estás equivocado, Alejandro. Desconocimiento total. No es fácil ir al mundial. Ya te voy a explicar por qué. No ir sería una vergüenza, pero mirar los jugadores que tenía Rueda. Ojo, te he equivocado, Alejandro. Honduras está en el lugar 12. Ajá. Aquí está, ¿ven? Enfoca esto. Gerson, feliz cumpleaños. Está cumpliendo 50 años, Gerson. Enfoca esto aquí. Raúl. Sí, pero desde el primero, por favor. En esto no hay que verlo todo negativo. No, sí que no lo estoy viendo negativo, pero solo quiero que me analicen esto ustedes, que yo... Vaya, estoy recordando mis tiempos de periodista deportivo. Yo pongo Canadá, Honduras. La verdad, ahí, miren, nosotros nunca ojo, hemos sido Canadá, favoritos. Estados Unidos, por eso, pero es que me está diciendo Irías que es fácil Está que fácil. clasifiquemos porque Canadá, Estados Unidos y México ya están clasificados. Mentira, Irías. Y hondureños, que fácil que clasifiquemos. En este momento, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, sigan, súbanle, Guatemala, Haití, Jamaica, Haití ya nos eliminó en Puerto Príncipe. Jamaica ya nos ha eliminado. Trinidad y Tobago, estos señores que están aquí, ya conocen bien lo que es que nos elimine Trinidad y Tobago. Emilio Izaguirre bien sabe. Guadalupe ha hecho un gran torneo. Honduras, El Salvador, y dejé en blanco el 11, porque me mencionaste una isla que jugó bien, está jugando bien, jugó bien en esta Copa Martinica. Martinica. Entonces queda Honduras en el 12 y El Salvador, que está jugando igual que Honduras, o mejor, porque ya traen un proceso de preparación. Y acuérdense que El Salvador ha ido al Mundial de 1970 y al Mundial de 1982. O sea, poneme eso. Pero siento y creo, Raúl, Porque Gilberto dijo algo. No es que no esté optimista, Gilberto, pero esta es una realidad. Sí, no, actualmente sí. Pero por eso, fíjate, es que ahora caemos a la actualidad. Los logros que hemos tenido como país, como selección, en ninguna hemos ido de favorito. No, por eso, pero esta vez estamos peleando. Es a lo que me refiero. Estamos peleando 3 plazas, subí eso. Porque no va, esta vez, por eso Irías está diciendo ahí que como es que no vamos a clasificar, Irías, por favor. Canadá, Estados Unidos y México están clasificados. Pero vean esa lista. Honduras está en el lugar 12. O sea, no es fácil clasificar al Mundial. No, fácil no. Pero lo mismo están pensando los demás. No, correcto, pero como el problema de nosotros somos nosotros, hasta hoy Rueda es una posibilidad y Troglio, que me parece conoce bastante a los futbolistas, es otra, pero es la realidad, Gilberto. Sí, yo lo pongo a Honduras en el lugar 6. Está claro. Vamos. Está claro. Oigan, a Arnold, ponerlo ahí otra vez. La lista. Vamos a ver. Arnold, ¿cómo nos vas a poner en el lugar 6? Yo lo pongo en el lugar 6. Porque Honduras siempre tiene algo. Ahí, por ejemplo, Jamaica tiene que estar más arribita. Jamaica es un equipo mejor que Haití, no, correcto. Haití lo puse más arriba que Guatemala. Es un equipo que lo vas a ver. Muy bueno Guatemala. Sí, mejor que Honduras. Sí, tiene más. Todos juegan en Europa, en Gran Bretaña. O sea, ¿Quién? Jamaica. Y los de Guadalupe, y los de Martinica en Holanda. Panamá está trabajando muy bien sus inferiores, que todos los llevan allá. Costa Rica tiene toda la Otro caso aquí, los estadios. Quiten Canadá, Estados Unidos y México. Eso ya no Trinidad cuenta. también. La eliminatoria, no, de Costa Rica, déjenla desde Costa Rica. Desde Costa Rica. se va. Aquí vamos a pelear el Mundial, ¿ves? Ahí vamos a poner, falta Martinica en el lugar 11. Nicaragua falta 3 puestos, hay 3 puestos más para la CONCACAF. Entonces, aquí Iría me está diciendo que qué facilidad el Mundial. No, compa, no está fácil. Sí, está Haití difícil. ya fue al Mundial. Guatemala Jamaica. nunca ha ido, pero veo que con Tena tienen preparación. Trinidad y Tobago ha estado en el Mundial. Guadalupe, como lo dice Emilio, aquí y Gilberto, Guadalupe y Martinica, sus jugadores juegan en Europa. Y Honduras y El Salvador ya trae un proceso. No es fácil alcanzar esos 3 puestos. Que la FENAFUT coloque un entrenador idóneo, como dijo, es que es parte de Arnold, de tener un diálogo con la prensa y empujar todos la selección, es parte de una estrategia para llegar al éxito. Esa es la forma. Para llegar al éxito, ya estamos, juntos todos. Pinto no las tuvo urgencias, si no, esa paz. nos van a comer. Pero nos llevó al Mundial Pinto también. No. Perdón.
No, nos Pinto eliminó Sí, a sí, Australia. nos eliminó, pero nos llevó hasta Al la repechaje, última, sí. hasta el repechaje. Sí. El hombre nos llevó lejos. Sí, sí. Porque no fuimos al Mundial, pero llegamos al repechaje. Y ahora quedamos últimos. 4 puntos. Y los Y, eliminó. y aquí nos acaban de meter 6 goles en 3 partidos. O sea, la solución... Yo miraba a los hondureños. Eso es lo donde jugó Arnold. No, ese es el esa es la de ranking. FIFA. No, sí. el ranking. Es el ranking de FIFA. Estamos, según la FIFA, 82. 82. ¿Cómo va a vender un jugador, Emilio? No, No, va a pasar cuántos años, Emilio, para que vendas uno. En 2 años tenemos que bajarlo de México pero México no cuenta porque ya está clasificado. Estados Unidos tampoco, ni Canadá. Entonces está Costa Rica, oigan bien, en el 31, en el 64 Jamaica, en el 74 Salvador y Curazao también está arriba de Honduras. Ajá, abajito está Haití, pero vamos a ver qué pasa. Pero miren allí, Haití y Trinidad en el ranking. Después de la Copa de Oro, Guatemala va a subir. ¿O no? Sí. Bueno, Gilberto está viendo, ¿eh? Sí, No la tenemos fácil. no la tenemos. Sí, es que nunca la Oye, hemos tenido fácil. no, pero es Raúl. que antes Sí. discúlpame, antes vos jugabas contra México, contra Estados Unidos. Esta vez no lo vamos a hacer. A vos te eliminó aquí y en San John, perdimos Canadá. con Canadá. A Arnold, México nos venía a golear aquí siempre. Sí. Ajá, Pero y pero Estados fíjate- Unidos también. fíjate Pero, lo que- ahora ya no vamos a jugar contra los fíjate- tres. fíjate- Y no la tenemos fácil. Cuando nos eliminó Canadá en San John, ¿este es lo que hicieron? Nos hicieron ir Al frío. jugar a, sí, un 10 grados bajo cero. ¿Sabes lo que lleva Honduras 10 grados bajo cero? Me dice el líder político Eduardo Marcel. Martinica no participa en eliminatorias porque es un departamento ultramar de Francia que no cuenta autonomía solo en torneos regionales. Tiene razón. Sí. Sí. Pero lo que trataba de decir, pero usted tiene razón, que Martinica en ese torneo se ha mostrado superior al equipo o ha hecho grandes partidos. Y Honduras fue un desastre. Pues el profesor Diego Vázquez creo que hizo lo que pudo, pero ya él es historia. Dejen a Diego Vázquez tranquilo. Una vez lo he saludado a él, 1 o 2 veces, creo que una vez lo traje. Ya el profesor Vázquez hizo lo que pudo. Viene otro entrenador, ¿quién va a ser? Es importante. Lo que No, dice Arnold, la prensa tenemos que apoyar, especialmente los colegas periodistas deportivos, tienen que apoyar. Es que todos. Por eso, yo voy a hablar con el presidente Zelaya, le voy a decir, tenés que apoyar la elección, para que hable con la presidenta Castro, para que todos, es la poca alegría que tenemos, hombre, es la verdad. Y también voy a hablar con el ministro Esponda para esos programas de educación en las escuelas y colegios. Nos tenemos que unir todos. Claro. No estar peleando. Ya olvídense, el profesor hizo lo que pudo, el profesor Vázquez. Sí. Ahora viene un nuevo entrenador. Hay que apoyar el proceso porque si no, ¿qué va a pasar? Una de las soluciones que miro para Selección, presente es que también el jugador ponga de su parte a un 100%. Emilio dijo, y vos también, Gilberto, que cuando uno está fuera en el extranjero y viene a una selección es para dar el 100%, ¿verdad? Porque a veces el entrenador que está en una selección mayor está expuesto a ver cómo viene Emilio emocionalmente, si viene comprometido o solo viene a pasar si los 4 días aquí en Honduras, jugar y se va. Ese compromiso debe de estar en el grupo de jugadores porque ellos son la base para un resultado también. Oigan esto, me dice la licenciada Fedra. Raúl, mi hijo fue sub-15, subcampeones de Centroamérica, perdieron en penales. Luego sub-17, era Motagua, y llegó Luis Alvarado y les dijo que los iba a correr a todos y lo hizo. Mi hijo, un excelente central que debería estar en la sub-20, decidió retirarse siendo el capitán de reservas de Olimpia. Posteriormente, Uberti y Alvarado le hacen daño al fútbol hondureño. Si le hace daño al fútbol hondureño Uberti, que fue un central uruguayo, es él, ¿verdad? Sí. Que jugó para el Real España, quítenlo. Quítenlo. Si aquí lo está diciendo Emilio. Yo a Emilio le creo porque lo veo un muchacho profesional. Estoy muy contento con el Motagua que tiene este hombre ahí porque lo está organizando. Otra cosa que alguien me dijo ayer, solo esta federación de fútbol no tiene un futbolista ahí con ellos.
Me gusta, Raúl, perdón, me gusta también recordando, Maratón tiene gente también de fútbol, ¿verdad? Está Rolling, que estuvo ahí también, Mario Berríos, que se está incorporando. Yo creo que otros equipos también, así. Olimpia tiene a Carlos Will, tiene a Donis. Real España estuvo un tiempo ahí. Juan Carlos, que siempre ha estado ahí. Y a Juan Flores, que, bueno, aquí está el hijo de Fedra, uno de ellos, del hijo de Fedra, dice que... Ya vistió la camisa de la H, entonces. Sí, claro. El Cipote ya vistió la camisa, pero dije que Uberti le hace daño, como me dijo. Uno de los más altos dirigentes del... Ya, suficiente. Uno de los más altos dirigentes del fútbol me dijo que Uberti le hace daño y que llevan jugadores de España solo para ver si los venden. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Unámonos, Raúl. El compromiso, yo tengo otro ejemplo. Yo jugué el 2007 una Copa Oro. Después quise jugar Copa Oro, pero el Celtic jugaba pre-champion. Y siempre pedía permiso, me pedían, y yo con esa, cuando el profe Arnold ahí estaba, y él sabe, yo regresé en el marzo con un partido Celtic-Valencia en la Europa League, de octavos de final. Me lesioné antes, un día antes, jugué infiltrado, así el tobillo. Pero ellos me querían operar después de ahí los ligamentos. Yo hablé a Benítez, que Benítez. Ellos me querían firmar otros 2 años el Celtic, pero que me tenían que operar el tobillo. Pero yo sabía que a los 34 años yo dije, no voy a tener otra Copa Oro, es mi última Copa Oro y quiero en el 2019. Él sabe de que yo iba a entrenamiento, iba a terapia 3 veces, así jugué la Copa Oro por ganas de querer hacer bien las cosas. Venía comprometido, otro no juega así, él sabe. Yo me infiltré, el doctor Benítez sabe, me infiltró, toda la semana me infiltraba para el dolor. Así tenía el tobillo, me vendaba el fisioterapeuta para jugar en la selección. Eso es compromiso. ¿Me entiendes? Entonces, porque yo quería jugar otra Copa Oro, quería tener otro sueño, así como tuve que puse el último minuto un centro a Costly contra México. Y quería sentir eso, quería que mi selección... Y miraba bien el grupo, como dice Arnold, tenía esa armonía, ese respeto, y quería apoyar a Maynor, estaba Bekeles, a los mayores, y que los jóvenes nos miraran ese compromiso, que me miraran ese compromiso, y que yo entrenaba así como estaba el tobillo. Hice una pretemporada del tobillo, pero el doctor Benítez, ¿qué estás haciendo? El Celtic me regañó, se enojó conmigo porque me dijeron, no te puedes ir, si jugás... Te vas. Un aporte para el compromiso. Me dice Héctor Mondragón, el problema del fútbol hondureño no es el entrenador, es la generación de jugadores que tenemos, no son buenos. Miremos el nivel de liga que tenemos, no es nada bueno. Sí. Un aporte para el técnico que venga, ya sea Troglio, Careca o lo que sea. Rueda. Señores, colegas, jugadores de fútbol actuales, los Elis, los Kioto, los Nájar, los Palma, únanse, hablen del compromiso que hay por el fútbol hondureño. Y creo que cuando un grupo habla y las palabras yo las asimilo como una persona adulta, se entiende la gente. Yo creo que aquí es de que el grupo en sí, ya sea X o Y, si está en el extranjero, si está local, hablen y comprométanse a dar el máximo siempre. Es cierto, unos dan el máximo, unos también, pero a veces debe de haber más armonía. Porque un grupo cuando está unido en todos los aspectos puede ganar, puede perder, lo que sea, pero se nota de que ellos están comprometidos en lo futbolístico y en lo grupal. Sí, exactamente. Hay una situación mucho más corta. Yo viví, por ejemplo, en Real Valladolid, un Paquito, el técnico nuestro, nos decía, muchachos, aquí hay una solución, la única que existe. Nadie es más importante que todos juntos. Sí. Efectivamente, eso es una cosa y me ha servido a mí de mucho esta situación en juegos en la vida, y eso considero yo que es importante y aplicable en este momento en nuestro fútbol.
Yo le pregunté a Rueda cuando vino a jugar contra Chile acá, que jugamos contra Chile, 2-1, ganó Honduras. Estuvimos con Coito y él hablando de fútbol, hablando del tema, y yo le pregunté a él cómo lidiaba con jugadores, con aquellos chilenos, ¿verdad?, que están jugando allá en Europa. Alexis y el otro Vidal. Porque se nota que a mí me tocó marcar a Alexis ahí en el millones de dólares, y para acomodar, no, me dice, es hablando con el jugador. ¿Cómo se acomoda él? ¿Vos creías que los dos creían más que Rueda? Es que así es. Sí, correcto. Sí. Así es. En Chile ellos llegan hasta a las 6, por ejemplo. Si Rueda dice a las 6, llegan a las 6, pero llegan con sus cosas y todo. Solo con sus tragos puede hacer un deportivo. Allá exactamente. Pero dice él de que hablando con el jugador, porque el jugador primero es persona y después es jugador. Entonces hablan con él porque ellos saben de que ellos pueden hacer cualquier cosa, pues. Entonces él, hablando con el jugador, entendiendo el compromiso que hay, ellos se acomodan a los 4 o 5 días que tiene una selección. Y dice, con eso yo voy y los acomodo y se sienten bien acá en la selección y me aportan, dice. Y eso es importante para un entrenador, acercarse al jugador, convencerlo, ¿dónde está? Hacer que se la crea. Exactamente. Esto más bien fue ponerlos humildes. Exactamente, acomodarla. Y eso es también que el técnico en una selección, porque no tiene 2 meses, 3 meses con el grupo, son días. Me gusta que el abogado Martel entiende al fútbol, Eduardo. Ajá. El fútbol es el deporte, es el reflejo de una sociedad. No pretendamos clasificar de manera sencilla cuando somos un país en profunda crisis. No hay planificación, no hay recursos, hay desnutrición, no hay canchas, en fin, mucho por hacer. Ser de 32 selecciones de más de 180 del mundo no es fácil. Es más, hemos ido a 3 mundiales, señor. España, Sudáfrica y Brasil. Haber ido a 3 mundiales recientemente ha sido un milagro. Bueno, aunque sí, él dice recientemente 2. Sí, pero en España 82, ahí estuvimos también, que para mí es la más espectacular participación de Honduras en una Copa del Mundo, con respecto a las otras 2 participaciones que también... Más competencia. Sobre todo es importante respetar las otras 2. ¿Por qué? Por eso lo dije. Sí, totalmente. Claro. ¿Por qué, Raúl? Porque nosotros tenemos... a Xavi ahí. Y tenemos que tener una cosa muy clara. Actualmente, el clasificar es nuestro mundial. Si ya puestos allá, hacemos más. La eliminatoria es nuestro mundial. Clasificar al mundial es lo máximo. Exactamente. Pero desgraciadamente acabó el tiempo. Arnold, gracias. ¿Qué piensas? Tu mensaje al pueblo hondureño. No, muchas gracias, Raúl. Lo más importante acá es que nos unamos todos, porque la selección es de todos. Al técnico que venga, pues éxitos. Y lo más importante, siempre que el jugador se una, que hable y que entienda dónde está parado y qué es lo que representa para todos nosotros. Gracias, Arnold Cruz, ex seleccionado nacional. Don Emilio Izaguirre. Bueno, bendiciones para todos. Yo creo que, como dijo Arnold, hay que unirnos también a prensa deportiva, los dirigentes, los equipos, todo para bienestar de nuestra selección. En nuestra liga, el apoyo de la afición, solo llegan a veces 300, 500 personas. Yo creo que eso es el apoyo que... Solo lo voy a interrumpir brevemente, porque yo me acordé cuando estaba cipote. Mi papá me enseñó a ir al estadio, pero después yo iba yo solo. Y me compraba una chuleta con unos amigos en el sol y nos íbamos a ver Broncos Universidad. Y habían 7,000 personas en mí. Broncos Universidad. ¿Te acordás, Gilberto? Sí. Aquí, cuando venía en España contra Olimpia, 20,000 personas en el estadio. Ahora no va nadie. Sí, eso es la tristeza. Yo creo que ellos opinan ahora por la facilidad del internet, de las redes sociales ahí, pero necesitamos gente que apoye a los estadios, que apoye a los equipos, a sus equipos. Eso es lo que necesitamos, gente que aporte al fútbol, que eso es lo que estamos queriendo salir adelante en toda la parte deportiva de nuestro país, y ojalá que primeramente Dios crezcamos en todo aspecto deportivo. Gracias al director deportivo de mi querido Motagua y ex seleccionado nacional, don Emilio Izaguirre. Cerramos con don Gilberto
el vikingo Yerko. No, yo simplemente decirle que no nos olvidemos de lo nuestro, apoyemos lo nuestro. Hoy, tú decías anteriormente, la cantidad de aficionados que iban a ver un espectáculo, pero es que antes no existía la televisión con fútbol televisado de otros países, entonces nos quedamos viendo en otros países. Después exigimos a los nuestros. Entonces, está bien, miremos los otros países, pero no dejemos de visualizar lo nuestro. Es lo primordial que tenemos que tener como país, como ciudadanos, y decirles, Honduras es una. Hagamos todo por sumarle un poco y tendremos una Honduras mejor. Gracias a Arnold Cruz, Gilberto Yergo, Emilio Izaguirre. Sobre el nuevo entrenador, aquí unos han dicho que el señor Troglio, y Emilio trajo al señor Rueda. Yo comparto con Emilio, Troglio o Rueda pueden ser. Te convenció rápido, Emilio. No, es que me tiene argumento, es que tiene argumento, es cierto. Bueno, vos estuviste con el uruguayo, yo creí que él iba a servir mucho a las ligas menores y llevar futbolistas. Pero lo cortaron, trajeron al Bolillo, se acabó. Sí. Se acabó la época del profesor Vázquez, que estuvo un año. Y pues es que también Rueda puede venir hasta por cariño y no cobrar tanto. Pero estos otros, Gareca, Peckerman, no olvidémonos de eso. Eso no va a pasar. Y con Gilberto lo hablamos ayer por teléfono. Eso no va a pasar. O sea, aterricemos también el billete. Pero hay que ver también, esos entrenadores miran la posibilidad de Honduras. ¿Por qué no querés a Rueda? No, yo no. Está bien, pues, pero... No, yo voy por Troglio primero y después por Gareca y después por... No, Gareca es muy caro, olvídate de eso. Bueno, pero se puede acomodar. Verdad, yo también voy por Troglio porque pero este hombre ya ha dado otra alternativa. Pero porque que vaya, Rueda ve en la elección de Honduras. Sí, no, ¿cómo se llama? Gareca, por ejemplo, que estuvo allá. Se puede acomodar porque mira Honduras, ya no está Estados Unidos, ya no está el otro, la podemos hacer. Y lo han visto, y Perú ha jugado contra Honduras, y saben de que el futbolista hondureño, si se convence, y si se da información buena y directa, el jugador hondureño reacciona. Que ese hombre, no sé si es cierto, pero lo que he leído un poco, ganaba $120,000 mensuales, más primas y premios en Perú. Ajá. No, entonces ahí está Troglio. Yo voy Rueda. A Arnold le digo, ganaba $120,000. Ay, no, ahí está Troglio. Yo voy Rueda, Troglio y Osorio. Osorio porque Osorio conoce el área. Nos enfrentó muchas veces en eliminatoria. Sabe cómo es una eliminatoria con el CAF. Sabe lo difícil, los viajes, que es aquí, lo que implica las canchas de aquí, de ir al Cucatlán, de ir a... Si nos toca ir a Guatemala. No, Osorio, sí, no. Y lo más importante que el técnico de los que hemos visto, Troglio, Gareca, Osorio, Rueda, tengan ese manejo de camerino que es importantísimo en unas elecciones. Bien, nos vamos. Ojalá que los miembros de la Comisión de Selecciones, Rafael Villeda Ferrari, Javier Atalafara, tomen las decisiones correctas para el nuevo entrenador y para el bien. Solo para finalizar, Raúl, sería bueno, no sé, ¿cómo miran ustedes? Que hubiese una comisión de exjugadores o entrenadores o lo que sea, específicamente de fútbol. Pero bien preparado. Correcto, no, eso estamos claros. Ahí que no va a entrar cualquiera, pues. Sí, claro. Sino que para que le apoyen a los directivos, que para mí son importantísimos en el fútbol, que les apoyen en ideas, en organizaciones o algo por el estilo, para que haya más información futbolística. Saludo al periodista Lehman Morazán, que está con una pancarta ahí en las cascadas. Ahí está Lehman. Que sea Troglio, dije Lehman, está pendiente Lehman. Gracias, saludos, Lehman. Gracias a mis invitados, distinguidos invitados. He disfrutado mucho este programa. Siempre me ha apasionado el fútbol. Desde que era muy niño, Dios me dio la oportunidad de jugar, de ser comentarista deportivo.
Una de mis lindas experiencias en Palo Grande, en el estadio de Manizales, en Colombia. Habíamos 7, 8 periodistas de Honduras, 1000 de Brasil. Y lo ganamos 2-0. Tengo una foto tuya, Raúl, ahí. 2-0, histórico. También 90. había compartido con Diógenes Cruz, con Luis Edgardo Vallejo, con tantos periodistas deportivos, Salvador Narrala, Juan Carlos Pineda Chacón cuando iniciaba. Era bueno Chacón. Lástima que Martín Fonseca se la llevaba a Tropical Port con Craniotes y hasta ahí llegaron a los 3. Bueno, lo mejor, ojalá que avancemos en el fútbol. Buenos días, gracias, que estén bien.